SER Podcast. 10:02 de la noche, 9:02 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Seguimos en Hora 25, edición especial desde Ponferrada esta noche. A mi lado, Sergio Pascual. Hola de nuevo, Sergio. Muy buenas noches. Valentina Martínez Ferro, ¿cómo estás? Y Enrique Díez. Muy buenas noches, Enrique. Como digo, edición especial de Hora 25 desde Ponferrada. Vamos a ir ahora mismo a Gaza a conocer cómo se está implementando allí el plan de paz. Pero antes, teníamos una conexión pendiente con Jordi Carbó porque las lluvias esta noche son complicadas. Carbó, cuéntanos. Buenas noches. Buenas noches. Básicamente ahora tenemos varios núcleos de tormenta activos. Se están diluyendo el de Soria, ha dejado mucha agua en la misma ciudad en poco tiempo. También el de la provincia de Cuenca, pero se están reactivando ya en el litoral mediterráneo. Y es que durante la noche va a ser sobre todo en Valencia, sur de Castellón, norte de Alicante, en el litoral de Cataluña, incluso un poco más en el interior, y especial atención en Baleares, porque será en estos sitios donde en cualquier momento se formarán estas nubes que dejan grandes cantidades de agua en poco tiempo, en una hora 100 litros tranquilamente. Insistimos en la advertencia de mucha precaución, aunque no nos caiga este aguacero, porque pueden hacer crecer ríos que nazcan más arriba, y es las imágenes que hemos visto los últimos días. Una situación que a partir de mañana empezará a mejorar. La mejoría completa llegará sobre todo a partir de última hora del miércoles. Carbó, hasta luego. Hasta luego. Donald Trump se ha dado hoy un auténtico homenaje aprovechando el plan de paz para Gaza. Su día ha empezado así, con este recibimiento, aplausos larguísimos, toda la fanfarria en el Parlamento israelí, donde después ha dado un discurso en el que ha proclamado el comienzo de la Edad Dorada de Oriente Próximo. Después ha ido a Egipto, a una cumbre en la que los mediadores entre Israel y Hamás han firmado el acuerdo de paz, un acto que ha sido a la medida de Donald Trump, hasta el punto de que ha sido él quien ha ido recibiendo a los líderes mundiales que participaban en esa cumbre, una treintena de líderes mundiales. Ha ido saludándolos uno a uno, también al presidente español, Pedro Sánchez. Tienen el vídeo de ese momento en cadenaser.com. Luego foto de familia, que ojo con la distribución, porque Trump y el presidente egipcio al-Sisi estaban en el centro. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, estaba lejos de la parte central, más esquinado, esto para un plan de paz para Palestina, y en segunda fila el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Hay que poner al secretario general de la ONU en segunda fila. Y después ya la firma del plan. Firma sin Israel y sin Hamás, solo con los mediadores, entre aplausos. Se ha congratulado Trump de lo feliz que está todo el mundo, que nunca había visto tanta felicidad, dice. Y por último se ha puesto a pasar lista, como lo oyen. Ha ido nombrando uno a uno a los mandatarios de la treintena de países ahí representados, pasándoles cuentas por todo tipo de temas. Iraq, we have Iraq with lots of oil. They have so much oil they don't know what to do with it. Por ejemplo, de Irak ha dicho que Irak tiene tanto petróleo que no sabe qué hacer con él. De Meloni, la primera ministra italiana. Italy, we have a young woman who's I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career. Ha dicho que aunque eso pueda acabar con su carrera, Meloni es una mujer muy hermosa y muy joven. Y también ha interpelado a Pedro Sánchez. Ya saben que hace una semana Trump dijo aquello de que igual había que echar a España de la OTAN por no cumplir con el 5%. Hoy España. ¿Dónde está España? ¿Estáis trabajando con él con respecto al PIB? Nos acercaremos, pero fantástico el trabajo que estáis haciendo. Es la caña este tío. Es que la semana pasada nos iba a echar de la OTAN y ahí dice que estamos haciendo un trabajo fantástico. Esta ha sido la mención de Trump sobre España. Enviado especial de la SER a Egipto, Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es la primera vez que ambos mandatarios se encuentran desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca en enero. Coincidieron en la cumbre de La Haya en el mes de junio, entonces no hubo ningún tipo de acercamiento. Hoy sí, tras meses de mucha tensión diplomática además. La semana pasada el presidente de Estados Unidos amenazaba con expulsar a España de la OTAN. Hoy ha saludado a Sánchez con total cordialidad. Se han apretado las manos, han posado sonrientes y han intercambiado unas palabras que no hemos sido capaces de descifrar. Toda la escenografía del acto ha estado medida al detalle para el lucimiento del presidente de Estados Unidos, que junto al egipcio están siendo los protagonistas de esta cita, con la que casi 30 líderes del mundo quieren crear una red de apoyo internacional al alto el fuego en Gaza. Tenemos que trabajar para consolidar este alto el fuego, para conseguir que sea definitivo, que sea el primer paso de una paz
definitiva. Eso es lo importante, en lo que ponía el foco hoy el ministro Álvarez, para el que celebrar la paz no es incompatible con seguir exigiendo responsabilidades por el genocidio al gobierno israelí. Hay un caso ante el Tribunal Internacional de Justicia, también hay una investigación de la Corte Penal Internacional, la propia Fiscalía Española tiene una investigación, por lo tanto eso es algo que va a continuar. Pese a que el texto no hace referencia a ello, la Moncloa confía en que el acuerdo permita avanzar en la solución de los dos estados. Por lo tanto, hoy, tangible, ¿qué tenemos? Tenemos dos hitos importantísimos del alto el fuego. Hamás ha entregado esta tarde a la Cruz Roja los restos de 4 cadáveres de rehenes previstos para este lunes. Los 20 rehenes que seguían vivos ya están en Israel. Dos años secuestrado. Y esto que van a escuchar... Esto es la alegría en Ramala, en Cisjordania, cuando han empezado a llegar los 2.000 presos palestinos liberados por Israel, también como parte de este acuerdo de paz. Sergio Pascual escribía hoy, Guillermo Altares, en El País, con toda la razón me ha parecido, los malos acuerdos de paz también acaban con las guerras. Sí, aunque yo igual no le llamaría acuerdo de paz, ¿no? Es inevitable congratularse porque deje de haber asesinados, niños famélicos, personas tiroteadas en las colas del hambre. Sería un desalmado quien no se alegre por el fin de ese horror, ¿no? Pero dicho eso, es cierto que lo que hoy hemos visto no es particularmente, o a mí no me parece, sin ser jurista, un acuerdo de paz, sino más bien un armisticio, un alto el fuego, una suspensión de la agresión israelí. De hecho, yo creo que ni siquiera había una guerra, había una agresión por parte de un ejército a un pueblo indefenso, o prácticamente indefenso. Es como si en España nos hubiéramos dedicado a bombardear Bilbao o Guernica cuando había atentados terroristas de la banda terrorista ETA, ¿no? O sea, la asimetría de lo que ocurría en Palestina a mí me parecía muy alejada de lo que podíamos denominar una guerra convencional, y por lo tanto, si no había guerra, difícilmente podemos hablar de que hay paz. En ese sentido, yo creo que hubiera estado bien medir los términos, ¿no? Dicho lo cual, bienvenido el alto el fuego. En segundo lugar, es difícil fiarse del Estado de Israel. Ha habido 17 acuerdos de paz desde los años 40 del siglo pasado que sistemáticamente han sido violados por el Estado de Israel, que ha ido avanzando en territorio. Es que hace 2 días mandaba a los paramilitares, a los que ellos llaman colonos, pero son paramilitares armados, a seguir tomando territorios de Cisjordania, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil pensar que esto puede tener continuidad. Valentina. Sí, yo estoy de acuerdo que es muy difícil no sentir una enorme alegría un día como hoy, cuando ves, pues, por un lado, la entrega de rehenes, ¿no? Que 20 rehenes con vida y estos 4 cuerpos que tanto sufrimiento han dado a los israelíes, y por otro lado, pues esa liberación de presos y a la vez la entrada de ayuda humanitaria, ¿no? Que también denota que evidentemente había una hambruna y que se había hecho pasar hambre a la población civil de Gazatí, si no tendría sentido hoy abrir las puertas como se han puesto. Pero efectivamente, una cosa es la paz y otra cosa es, o un alto al fuego, y otra cosa es la solución pacífica de un conflicto como el de Israel y Palestina, con el que llevamos sufriendo tantos años, y que es lo que parece que se anuncia, ¿no? En esta ceremonia que ha sido, francamente, es que inédita, vamos a decir inédita, por no decir sorprendente de todo punto de vista. Yo creo que solo el Papa recibe de esa manera, ¿no? Yendo uno tras otro, una recepción oficial, uno tras otro de los mandatarios, sobre todo porque normalmente cuando un presidente no está en su país, no ejerce de anfitrión, y estábamos en Egipto, ¿no? Y al-Sisi no era el que recibía, sino que recibía el presidente de los Estados Unidos en una ceremonia bastante sorprendente. Yo, que la he podido ver y seguir bastante, es verdad que con el que más tensión he visto, dentro de todos, ni siquiera ha sido con el presidente Sánchez, ha sido con Mahmoud Abbas, ¿no? Con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que se notaba que la diferencia entre ellos no era pequeña, y que eso creo que es el principio de lo que se tiene que negociar a partir de ahora, ¿no? Enrique Díez.
Yo recuerdo a Primo Levi cuando él explicaba que en los campos de concentración nazi pues era una alegría cuando aumentaba un poco la ración de comida o el ritmo del genocidio disminuía. Pero el genocidio contra los judíos no acabó hasta que no fue derrotado el nazismo. Y mientras Israel no sea derrotado política y militarmente, el genocidio va a continuar de una manera o de otra. De hecho... ¿Militarmente a qué te refieres? Militarmente. Mientras no se interponga una fuerza de paz militar en Israel, lo que se hizo en otros países cuando se estaba cometiendo un genocidio, ciertamente esto no se podrá superar. Porque ahora mismo, ciertamente, está Estados Unidos con la complicidad nuestra, europea, manteniendo y sosteniendo un genocidio de todo un pueblo. Y esto es impensable que los sucesores de quienes lo sufrieron ahora lo estén cometiendo con una población inerme. Y además, yo pienso que esto no es un proyecto de una mente perversa como Netanyahu. Es un proyecto que además viene históricamente de todo el sionismo y un proyecto además de colonización, porque lo que estamos sufriendo en Palestina es un proyecto colonial, herencia de Inglaterra y de la forma de reparto que se hizo las potencias coloniales y que luego han ejecutado sistemáticamente. Claro, parece una contrapartida por nuestra parte, limitarnos simplemente a ver las cosas. Y de hecho, yo creo que lo que hemos aprobado de esa reducción del comercio de armas, que no erradicación del comercio de armas, es simplemente un pequeño paso. Pero yo creo que lo que estamos viendo es algo que está en el consenso de toda la sociedad israelí, no solo de Netanyahu. De hecho, la mayoría de la población israelí apoya ese genocidio. Valentina. Bueno, a ver, yo lo que creo es que estamos en un primer paso y lo que hemos visto hoy es la primera vez que un plan de paz de este estilo se respalda, no solamente por ambas partes en conflicto, o sea, aquí jamás está de acuerdo con este plan, Israel está de acuerdo con este plan, con lo cual, para genocidio, es verdad que ninguno de los genocidios conocidos hasta ahora, ni el Holocausto, ni el de los Gemeres Rojos en Camboya, ni el de Srebrenica, por supuesto, ha terminado con el genocida, bueno, entregando una parte de los prisioneros y por otra parte con el aplastado entregando los rehenes. Es decir, aquí ha habido un intercambio. Y creo que lo que hemos visto también hoy es un consenso muy, muy, muy especial, ¿no? por parte de la comunidad internacional. Y ahí creo que es destacable el papel que ha hecho el presidente del Gobierno de España, porque exactamente lo que hoy se firmaba y la manera en la que se ha firmado y las condiciones en las que se ha firmado son exactamente contradictorias con todo lo que ha venido defendiendo durante este tiempo, ¿no? La manera en la que se ha manifestado el Gobierno de España no tenía nada que ver con este final con el que ha hecho hoy delante de Donald Trump, hasta incluido el ministro de Exteriores, ¿no? Que ha reconocido hoy por fin efectivamente el papel de los Estados Unidos, pero que no lo habían hecho hasta hoy. Sí, porque además, un poco hilando con lo que plantean los compañeros, ¿no? Yo creo que hoy se ha consagrado el fin de un orden multinacional basado en reglas y pasamos al orden basado en lo que le salga de las narices a Donald Trump. Esto es básicamente lo que ha sucedido hoy, ¿no? Se ha consagrado este nuevo orden internacional. De hecho, Donald Trump ha utilizado una frase en la Knesset, en el Parlamento israelí, que es que habéis conseguido todo lo que se podía conseguir por la fuerza. Esto es lo que ha dicho Donald Trump en el Parlamento israelí, que básicamente es la esencia del orden internacional que él defiende. Bueno, o sea, es el orden, o sea, la fuerza es lo que se va a imponer. Si yo tengo más fuerza, yo voy a llegar más lejos. Y yo honradamente creo que nuestro presidente no debería haber avalado con su sonrisa cómplice en ese saludo a Donald Trump
este final de ese orden internacional en el que los débiles podían sentir que había algún cierto amparo bajo Naciones Unidas, bajo las normas del derecho internacional, para pasar a este nuevo orden internacional en el que, insisto, si tú tienes más tanques puedes aplastar a tu vecino. El presidente, por cierto, que me acaban de comunicar que viene mañana aquí, a Ponferrada, exactamente donde estamos, a la Trímeca Cultural. ¿Sabíais que hoy iba a inaugurar estas jornadas, esta convención para el Pacto de Estado sobre la crisis climática? Bueno, se acaba de anunciar que viene mañana aquí a clausurar estas jornadas. Quiero conocer vuestro análisis acerca del hecho de que el PP no haya venido a esta convención para el Pacto de Estado sobre la crisis climática. Ellos consideran que es propagandístico y han dejado vacías todas las sillas que les correspondían, empezando por las de los representantes, los consejeros de medio ambiente de las distintas comunidades que gobiernan, que son muchísimas. Yo os pregunto, ¿seremos capaces de dejar algún tema, aunque sea los más nucleares, al margen de la refriega política? Enrique. Yo creo que el no estar aquí, estoy pensando sobre todo en Suárez Quiñones y en el presidente de Castilla y León. Suárez Quiñones es el consejero de Medio Ambiente de la Junta, para quien no lo tenga ubicado. Efectivamente, aquí le conocemos bien y creo que es una afrenta para una zona que ha sufrido incendios tan traumáticos como los que se han sufrido aquí, no solo en las médulas, sino en todo el Bierzo. Yo creo que es una exhibición de ese negacionismo del cambio climático, porque ahora mismo yo creo que hemos pasado muchos de los puntos de no retorno, porque seguimos viviendo como si el planeta fuera ilimitado. Y yo planteo que si nos tomamos en serio un pacto por el cambio climático, no se trata de hacer más coches verdes, se trata de dejar de hacer coches particulares. Y en eso aquí se acaba de hacer una iniciativa interesante que espero que se prolongue más allá de las elecciones, que es el transporte gratuito público, como en Asturias lleva mucho tiempo. Pero eso se tiene que acompañar, claro, con evitar esos apagones. Y claro, cuando antes hablaba la ministra de evitar el apagón, es que tiene un remedio muy fácil: nacionalizar el sistema eléctrico. Es decir, un sistema energético y eléctrico no puede estar regido por el beneficio de unos accionistas que socializan siempre las pérdidas y privatizan los beneficios a su cúpula empresarial. Yo creo que frente al Estado lo que reclamamos, frente al mercado, más Estado. Y yo creo que al final todo esto del cambio climático son los síntomas. Que la enfermedad de fondo es el capitalismo, que el beneficio sea el único que rija nuestras relaciones. Valentín. Bueno, yo lo que, volviendo al tema aquí de por qué y si es posible un pacto de Estado, yo creo que no lo podemos aislar de la situación política que tenemos en el país. Preguntabas tú justamente, ¿seremos capaces de dejar alguna política pública al margen de la diatriba y del ambiente político? Pues es complicado. Es muy complicado y creo que hay que enmarcarlo ahí. El presidente del Gobierno propuso este pacto de Estado cuando llegó aquí el día 17 de agosto, en su primera salida de la Mareta en verano para venir a los incendios y a una situación terrible, y lo que hizo fue proponer este pacto de Estado. Es decir, nace en una circunstancia que es compleja de por sí, porque ahí estábamos ya con quién tenía la responsabilidad de qué, ¿no? Y hasta dónde llegaban las responsabilidades. Y luego porque en los pactos que hemos tenido, en los pactos de Estado que hemos tenido, el último, pues el de la violencia de género, los pactos llevan mucho tiempo y necesitan de, evidentemente, la buena voluntad y encontrar el interlocutor para empezar a trabajarlo de una manera, bueno, pues primero normalmente, pues como nació el pacto por las libertades y contra el terrorismo, por ejemplo, que lo propuso Zapatero estando en la oposición, y se empezó a fraguar gracias a la muy buena relación que tenía Rubalcaba con Zarzalejos, que era secretario general de Presidencia. O sea, hay que encontrar un interlocutor al otro lado que sea capaz, no colocar los focos de primera cuando hay una situación como la que hay, en donde el Partido Popular no va a querer de ninguna manera dar un balón de oxígeno al Gobierno. Esto en política se entiende así. Y el Gobierno, de alguna manera, lo que quiere es poder evidenciar que el Partido Popular no quiere participar en esto. Pascual.
Yo honradamente no creo que el Partido Popular hubiera dado ningún balón de oxígeno al gobierno viniendo aquí, ¿no? Lo que está haciendo en realidad es castigando, por un lado, a la ciudadanía y a la sociedad civil que está trabajando en estas materias y que tiene mucho trabajo avanzado, que se han perdido la oportunidad de interlocutar con quienes son los responsables en materia medioambiental en muchas comunidades autónomas. Se castiga a la ciudadanía para intentar castigar a Sánchez, que es como la práctica paraguas que tiene el Partido Popular en todo este tiempo. Y yo insisto, yo creo que comete un error severo cuando toma esa decisión, porque en realidad parece como trata de emular a Abascal, ¿no? Si Abascal planta al rey, bueno, pues nosotros vamos a plantar a los ministros en la reunión del Pacto de Estado. Pero en realidad lo que le ha dado gobiernos al Partido Popular durante muchos años en este país ha sido un aura de capacidad de gestión, que yo pongo en cuestión, pero que tenía y que está derruyendo paso a paso con cada plantón, con cada decisión de no hablar de las cosas de comer. Y a la gente quiere que el Partido Popular venga aquí e interpele a la ministra, e interpele al ministro Planas, e interpele a los ministros que tiene aquí, y que no sea ausente como si fuera un niño de colegio que decide hacer pellas. Hoy Feijóo, donde ha estado es en una entrevista en Antena 3 y ahí ha dado un bandazo más en su posición respecto al aborto. Ahora dice que si gobierna va a crear un registro no de médicos objetores del aborto, que eso es lo que hay por ley, sino un registro contrario, de médicos que sí practiquen abortos. Esto lo ha dicho en Antena 3. Cuando llegue al gobierno, la lista será la contraria. Y es que lo importante para una mujer es saber qué ginecólogos, qué obstetras están a disposición 150. De ellas. Están en su derecho. Admitamos las posibilidades que tiene una mujer para abortar y admitamos las posibilidades que tiene un médico para no practicar el aborto. Y en un momento en el que... Esto que plantea Feijóo, esto además de ir contra la ley, esto es bastante sin sentido, porque los registros de médicos objetores no son registros públicos, son registros privados que sirven, por ejemplo, para organizar los servicios dentro de un hospital para que en cada turno haya un médico que sí lleve a cabo las interrupciones del embarazo. No son registros públicos, por lo tanto, entendemos que ese registro al revés que plantea Feijóo, médicos que sí practiquen abortos, tampoco sería público, porque no paran de decir que además que el registro estigmatiza. Pues imagínate un registro público de médicos que sí practican interrupciones voluntarias del embarazo. Y además es que esto de que el PP tenga ahora un problema con el registro de médicos objetores del aborto, esto es nuevo, esto es una polémica bastante artificial, porque el PP no tenía ningún problema con esto, Feijóo no tenía ningún problema con esto, hasta que Ayuso la semana pasada dijo: ¿cómo voy a hacer yo oposición al sanchismo con esto? Pues vamos allá. Salió y dijo aquello de pues váyanse a abortar a otro lado, y dijo que ella no iba a cumplir la ley que obliga a crear el registro de médicos objetores. Claro, ¿eso en qué lugar dejaba a las comunidades también del PP que ya lo habían creado? Y ahora sale Feijóo y dice: ay, sí, qué mal lo de los registros de médicos objetores, vamos a crear un registro de médicos que sí hagan abortos. Claro, lo que pasa es que las comunidades del PP ya habían votado que sí a crear el registro de médicos objetores que está en la ley. Había algunas que lo habían hecho, hay otras que habían dicho que lo iban a hacer. Pero como Ayuso ahora dice: vamos con esto, coge Feijóo, cae en el marco, cae en la trampa y se mete él solo en un problema que no tenía, porque Feijóo no tenía ese problema con el asunto tenía un problema con el voto femenino que se vio en las elecciones de 2023, pero no tenía un problema de línea con el tema del aborto. Pero él mismo se ha metido con este asunto del registro de médicos que sí practican abortos. ¿Cómo te lo explicas, Valentina? Bueno, sabes que el jueves pasado tuvimos un intenso debate tú y yo, además, sobre esto. Y una de las cosas que yo dije, curiosamente, que entiendo, pero a lo mejor es verdad que Feijóo escucha ahora 25, y entonces una de las cosas que yo te dije es... Pero no tengas la menor duda. No tengas la menor duda. ¿Cuánto me alegro? Pues entonces no solo lo escucha, sino que lo escucha tan atentamente que una de las cosas que te dije es: ¿pero y por qué no hacen la lista al revés? ¿Por qué no se hace una lista de voluntarios? Yo dije voluntarios, no se me había ocurrido dije, pues, si se estigmatiza de alguna manera y hay médicos, porque una de las cosas que tú planteabas es que el problema es que en la sanidad pública... O sea, el planteamiento es: en la sanidad pública los médicos no son libres para decidir si quieren practicar abortos o no.
Porque los jefes de servicio, esta era la teoría de la que partíamos. Parte de la hipótesis de la que partíamos. Parte de la hipótesis de la que partíamos. Sí. Luego también hay otra parte de la hipótesis, que hay médicos que no lo hacen en la pública, pero sí en la privada, por ejemplo, ¿no? Bien, pero por ejemplo, esto es una de las cosas. Tú sabes que hay únicamente 2 comunidades autónomas que gestiona el gobierno central, que son Ceuta y Melilla, las ciudades autónomas. Y en ninguna de las 2 los hospitales públicos se practican abortos y además no hay clínicas privadas, con lo cual hay que derivarlos. Quiero decir que esto no es el único sitio, pero déjame que te diga que efectivamente, siendo este es un problema que para el Partido Popular es no solamente incómodo, es que no se entiende desde el punto de vista estratégico dónde está el debate aquí, porque lo que sí está claro, insisto, como hacíamos el otro día, es que el derecho al aborto no está en riesgo. Esto es una polémica sobre el derecho al aborto no está en riesgo y se puede abortar perfectamente en cualquiera de las comunidades autónomas. Hay una presidenta de la Comunidad de Madrid que dice váyanse a abortar a otros sitios. Bueno, esta es una de las cosas que dijo, pero evidentemente se está abortando en la Comunidad de Madrid sin ningún tipo de cortapisa. En la pública no. Quien quiere ejercerlo puede hacerlo, no es un problema. Por eso están estas listas. El 99% de las mujeres que en Madrid quieren abortar tienen que irse a la privada. Esto no es casual. Pero tienen que irse a la privada porque no hay médicos en la sanidad pública que quieran ejercer, que quieren practicar abortos. Es decir, otra cosa es cómo se les obliga a esos médicos. Entonces, ¿pero quién obliga a quién? Bueno, entonces, ¿qué es lo que solucionaría la lista de objetores de conciencia? Se trata de tener una lista de personas que no quieren practicar los abortos para que de poder organizar el aborto desde, o sea, por ejemplo, lo mismo es la lista de los que no lo practican que desde los que lo practican. Es decir, lo que se está proponiendo aquí es un cambio de modelo. Yo no digo que tenga que... No es lo mismo, Valentina. Bueno, primero, yo creo que le has hecho un mal favor a Feijóo dándole esa idea, porque se ha pegado un tiro en el pie bastante considerable. Insisto que no sé si era, yo dije voluntario. En segundo lugar, y tenemos un jurista aquí, así que seguramente lo dirá mejor que yo, pero las leyes hay que cumplirlas. Esto es un protocolo. Las leyes hay que cumplirlas, y los médicos de la sanidad pública tienen que cumplir también con las leyes. Puede haber excepcionalidades. No, es un derecho. Puede haber excepcionalidades al cumplimiento de la ley, y eso es lo que avala la objeción de conciencia. Lo que no tiene sentido es hacer lo contrario. Vamos a hacer una lista de los que cumplen la ley. No, tendremos que hacer en todo caso una lista de excepciones al cumplimiento de la ley dentro de un marco de respeto a determinado tipo de consideraciones éticas. Punto. De todas maneras, yo creo que este problema en el que se está metiendo Feijóo empieza a convertirse en un problema más grande, que es un problema de credibilidad de la propia figura de Feijóo, porque Feijóo está siendo un dirigente que no consigue poner en cintura a su propio partido, porque a Ayuso le sale por un lado, le salen otros dirigentes por otro, no consigue cargarse a un tipo molesto como es Mazón, porque lo ha intentado y al final ha dicho, bueno, mejor lo dejamos estar porque no me lo voy a poder cargar. Al final alguien que no consiguió cargarse a Sánchez tampoco, ¿no? De hecho, me parece que por ahí va la frase de Sánchez de ánimo Alberto, porque la sensación que está dando Alberto Núñez Feijóo es de alguien impotente, en el sentido de que no es capaz de llevar a cabo nada de lo que dice ni de lo que hace, porque no es capaz ni de embridar su partido, ni de luchar contra Vox, contra el que está perdiendo la batalla claramente, ni de erosionar ni lo más mínimo al Partido Socialista. Así que me parece que esto, insisto, empieza a ser algo más grave. Ya no es solamente lo que diga Feijóo, sino ¿alguien hace caso a lo que dice Feijóo? Enrique. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento que hace Sergio en el sentido del marco narrativo donde se está metiendo el Partido Popular, y yo creo que es por comprar en buena parte también el marco ideológico de la extrema derecha en esa competencia que están teniendo. Pero yo estoy en contra de todas las listas. Creo que en democracia deberíamos estar en contra de todas las listas. El que no quiera prestarlo, el médico o la médica que no quiera prestarlo, que se vaya a la privada, porque no puede haber objetores de conciencia. Un derecho reconocido. Es que es un derecho. Y además es sorprendente que sobre esto estemos hablando casi siempre hombres sobre los derechos de las mujeres. Y en toda esta discusión yo digo, pero si es un derecho, está legalmente organizado, si tú no quieres prestarlo, vete a la privada. Porque muchas mujeres lo que denuncian es justamente eso, que les dicen, no, aquí yo no te lo puedo hacer, pero luego te lo hago en esta clínica privada, a un coste módico. Este es el problema que tenemos de la hipocresía en la que vivimos todavía decimonónica, herencia del nacionalcatolicismo franquista español.
Isabel. A ver, yo desde luego me parece que sería tremendo si efectivamente hay doctores o médicos que, negándose en la sanidad pública, luego lo practican en la sanidad privada, porque eso no. Pero entonces no hay objeción de conciencia. Entonces esto es un tema completamente distinto. Lo que hay es un morro de conciencia. Perfecto, pero entonces, y eso es punible y eso no debería de ocurrir. Pero no estamos sigue Valentina. No, pero no estamos sigue hablando, Valentina. Lo que no podemos hacer es proteger de ninguna manera a los jetas caraduras y los que tienen mala praxis. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de listar a gente que tiene el derecho a la objeción de conciencia en algo tan sensible como es el aborto, y pasa exactamente lo mismo en la eutanasia. En ambos Pero es llamativo, temas Valentina, que no ha habido ningún problema con la lista de objetores de la eutanasia. Sí, efectivamente, esto es bastante sorprendente que en una haya ocurrido y en la otra no. Y esto tiene mucho que ver con la oportunidad política, que es a donde iba Sergio antes, y por lo que todo esto se está montando, porque todo esto nace después y en la misma semana o en los mismos días en los que surge la polémica en el Ayuntamiento de Madrid del síndrome del posaborto. A partir de ahí es cuando el presidente Sánchez, viendo claramente la oportunidad política de hacerlo, es cuando dice, pues ahora lo que vamos a hacer es abrir el tema del aborto, porque lo que estamos intentando de todas las maneras... Almeida, no lo abre el presidente Sánchez. No, Sánchez, lo abre Almeida. Claro, digo, una vez que salta el tema del posaborto de Almeida, Sánchez ve la oportunidad increíble de poder abrir en un tema... Dobla la jugada. Y ahora va a Feijóo y dice, venga, 2 tazas más, ¿no? Yo creo que es un error político del Partido Popular en este caso, ¿no? Porque parece que está compitiendo, lo mismo lo vemos luego cuando hablemos sobre el CIS, ¿no? Por un 20% de la población con Vox. Venga, hablamos en un rato sobre el CIS, aquí en Hora 25, esta noche desde Ponferrada. Pasan 6 minutos de las 10:30 de la noche, las 9:30 en Canarias. Estamos emitiendo este programa especial desde Ponferrada, en este lugar precioso que es la térmica cultural. Hoy y mañana se celebra aquí, donde estamos, la Convención para el Pacto de Estado frente a la emergencia climática. Es una emergencia que ha obligado a cambiar muchas cosas, a cambiar las claves de determinadas zonas, formas de vida, actividades económicas, por ejemplo, aquí, donde estamos. Yasodara López García, buenas noches. Hola, buenas noches. Puedo llamarle Yaso. Por supuesto, todo el mundo. Sí. Yaso, usted es la directora general de la Fundación Ciudad de la Energía, que es la creadora y la gestora de la térmica cultural. Cuéntenos a los oyentes que nos están escuchando desde toda España dónde estamos esta noche emitiendo Hora 25. Ahora mismo estamos en una antigua central térmica de 1949, la primera central de Endesa, que daba energía eléctrica a toda España desde aquí. Y bueno, se ha reconvertido, es una apuesta muy muy fuerte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que está haciendo este pacto, porque es algo cultural que quizá parece que se aleja de ese tipo de ministerio. Sin embargo, desde aquí, pues aparte de reconvertir esta central, de hacer ese camino, ahora se están llevando a cabo pues actividades como Sorolla, que tenemos ahora mismo aquí. O sea, ¿cómo termina una exposición de Joaquín Sorolla con unos cuadros espectaculares dentro de una antigua central térmica? Pues bueno, ese es un trayecto largo, ¿eh? Llevamos más de 2 años de andadura y hemos ido poquito a poco, muy prudentes, viendo primero la reacción del público, abriendo espacios poco a poco. Y el año pasado ya dijimos, bueno, ya estamos preparados para hacer algo grande, y empezamos a convencer a un montón de gente de que nos dejase cuadros para exponerlos aquí. Digo convencer porque no somos un museo al uso. Entonces los Sorolla están metidos en la antigua nave de condensadores, que tú la has visto. He alucinado cuando lo he visto, me ha parecido espectacular. Unos techos inmensos rodeados de hormigón por todos los lados, no es lo habitual. Entonces fue un reto gigante. O sea, en esa sala en la que ahora están los Sorolla, ¿antes qué pasaba cuando esto era una central térmica? En esa sala era donde el vapor se volvía a convertir otra vez en agua para hacer ese circuito cerrado en una central térmica. ¿Vale? Con el carbón, se quemaba el carbón, se calentaba el agua, se convertía el vapor, lo estoy diciendo de una forma muy sencillita, sí. ¿Vale? Se convertía en vapor y ese vapor lo que hacía era mover las turbinas para producir la electricidad. Y luego lo enfriabas otra vez en esa sala de condensadores donde ahora tenemos la exposición de Sorolla para volver a seguir el ciclo. Y bueno, la verdad es que ha sido casi 40.000 visitantes. Ha cerrado ya, ahora ya no se puede visitar aquí en Ponferrada, ir a otro sitio a alguna de las piezas. O sea, he sido el último visitante. Sí. ¿En pues serio? Sí, ha sido el último visitante de Sorolla.
Me encanta, es un privilegio eso. El 40.001, más o menos aproximadamente, pero sobre todo fue una apuesta muy grande el decidir hacerlo gratuito para todo el público. No es lo habitual este tipo de exposiciones. Y aquí al lado tienen el Museo de la Energía. Sí, tenemos aquí cerquita, a 200 metros, nuestra central como más querida, nuestra joyita pequeña, que es una antigua central de los años 20, porque ahora estamos en un espacio industrial reconvertido, sí. Pero en ese caso esa central conserva toda la maquinaria original y algo mejor, conserva el testimonio de 200 extrabajadores que hicieron posible el reconstruirla hoy en día como museo. De hecho, esa labor nos valió una nominación a los premios EMIA. Tenemos un premio Europa Nostra, pero a mí siempre me gusta más de la nominación a los EMIA que no nos llevamos, ¿vale? Precisamente por eso, porque se recoge todo el testimonio de la gente que trabajó aquí. O sea, es un patrimonio industrial brutal. Sí, la verdad que sí, no hay prácticamente ninguna rehabilitada como esa central, con esa museografía, con esa programación también didáctica para dar a conocer el mundo de la energía a las nuevas generaciones. Tenemos más de 7.000 chavales aquí todos los años viendo esa programación y ahora, bueno, encima se ha sumado la térmica cultural y esto ya va creciendo. ¿Qué es este lecho que tiene encima de la mesa? Sí, la gente habrá dicho, los que están aquí en directo... ¿Por qué se ha traído una planta esta señora? ¿Por qué se ha traído una planta a la mesa? Sí, tiene su porqué, ¿eh? Bueno, aparte que te la traigo como regalo para ver si consigues que sobreviva. ¿En serio? Para ver. Sí, vale. Es un helecho arborescente. Yo tengo mano, Tengo mano con las plantas cada vez más. Sí, bueno, a ver, en un año volvemos a repetir el programa y me dices a ver si sigue. Vale. ¿Vale? Es un símbolo al final, este helecho de lo que era esta tierra. ¿Vale? Esto era una cuenca carbonífera. Durante muchos años nos hemos dedicado al carbón de diferentes formas. Y este helecho es un descendiente de los que en aquel momento, hace 300 millones de años, poblaban esta cuenca carbonífera, la de aquí Villablino, la de la Ciana y el Bierzo. 300 millones de años, eso es... Que se convirtieron en carbón. Este es el hijito de aquello, bueno, el hijo, bisnieto, tataranieto, y lo hemos cultivado además nosotros. Lo hemos en un laboratorio con las esporas, tenemos unos invernaderos, y hemos conseguido que salga este lechito, que tiene ya un tiempín. Parece pequeño, pero ya tiene un tiempo, ¿eh? O sea, a ver, igual digo una barbaridad, pero 300 millones de años es antes de los dinosaurios. Antes de los dinosaurios, exactamente. Los helechos que tenemos en nuestra nave de calderas, la antigua nave de calderas donde se quemaba el carbón, ahora coge ejemplares de 400 años como este que tenemos en la mesa, que son de un montón de metros. Y es antes de los dinosaurios. De hecho, estuvimos viendo antes una especie de libélula. Ahora tengo la responsabilidad de no matarlo, claro. Claro, ahora tienes que cuidarlo mucho. Solo tienes que pulverizarlo mucho con agua, nada más. Vale. Entiendo que aquí hay mucho fondo europeo también, ¿no? Sí, bueno, más que aquí en la propia central, en la fundación, en realidad. ¿Vale? Los fondos europeos del Plan de Recuperación han sido un impulso muy grande, sobre todo a nuestra parte de investigación. Nosotros a 15 kilómetros de aquí tenemos una planta de I+D+I dedicada a la producción de hidrógeno verde y el almacenamiento energético, y ahí sí que esos fondos, esos 30 millones de euros que han venido aquí al Bierzo, han sido los que nos han permitido el hacer la transformación de esa planta de investigación a producción de hidrógeno verde y tener ya ahora mismo 3 tipos de baterías de las que todavía no están ni en el mercado, que se están probando. Pues nuestra misión no es producir, sino testear para que luego cuando esas tecnologías lleguen a la industria no tengan ningún problema. Pues nos han permitido hacer esa reconversión de nuestra planta industrial. Castilla y León, esta tierra desde la que les hablo esta noche, ha dejado oficialmente hoy de estar en lo que se conoce como época de peligro alto de incendio forestal. Agustín Argulo, buenas noches. Hola, buenas noches. Agustín es técnico de incendios, es responsable nacional de medio ambiente y bomberos forestales de CESIF y estuvo aquí este verano trabajando en la extinción de los incendios de esta zona, ¿verdad? Sí, estuve de director de extinción en el incendio de Llamas de Cabrera. También estuve de jefe de operaciones en el de Lleres, en lo que es las médulas, en Fasgar, bueno, pues donde nos tocó. ¿Cómo recuerda este verano aquí? Bueno, pues la verdad que duro.
Duro, pero no solo por nosotros, sino por ver toda la situación. O sea, yo, por ejemplo, cuando voy a un incendio, cuando nos llaman de la central y tenemos que ir a un incendio, lo peor que vemos siempre es, o por lo menos en mi caso, es ver cuando ves el mapa más o menos de la zona y que hay pueblos, porque realmente es donde se dan las situaciones pues más difíciles que tenemos. ¿Tenían medios suficientes para proteger esos pueblos, para combatir esos incendios, En absoluto. La primera semana que todo empezó el día 8, un viernes 8, y esa semana, esos primeros días, pues realmente muchos de los primeros incendios que, pues es el de Lleres, el de Llamas, son incendios de rayo, que un rayo realmente, cuando cae y baja por el árbol o en la peña y tal, realmente es un incipiente humo que va poco a poco y pasa bastante tiempo hasta que realmente coge una raíz o algo y empieza a arder y a coger fuerza. Entonces, si realmente hubiéramos tenido medios para haber mandado a esos pequeños humos, pues eso se podía haber combatido. Esos humos normalmente de un rayo pues te quedan en 30, en 40 metros cuadrados, no van más allá si realmente tenemos un medio para mandar, porque al final pues con un poco de agua y cavando y dejando aquello bien cavado, pues se soluciona, y suelen ser siempre con actos, pues eso, 100 metros cuadrados, ya poniéndonos a mucho. El problema es que cuando tú no tienes medios para mandar esos pequeños incendios, esos incipientes incendios, pues va creciendo y se convierten pues en los monstruos. Como me dijo un compañero el primer día que vine a Llamas, dice, vas al monstruo, pues porque era un monstruo realmente. Pero Mañueco, el presidente de la Junta, desde el principio estaba diciendo que sí tenían medios. Él lo decía así, esto es del 13 de agosto. Hay suficientes medios. Lo que pasa es que hay un momento que los técnicos dicen que se producen unas circunstancias meteorológicas adversas, extremas, que hace que el incendio esté, según palabras de los técnicos, fuera de la capacidad de extinción. O sea, según esta tesis, él podía haber puesto muchos más medios, que iba a dar igual, porque no se podía apagar. El tener que escuchar estas declaraciones o ver en la prensa ese día 14 todo esto, pues cuando aquí días antes, el día 11 o el día 12, entre distintos técnicos yo por ejemplo una de las tardes hablando con un compañero de Lleres, que estábamos, pues al final han quedado los dos incendios, nada, queda un pequeño valle entre medias que no se unieron. El tener que hablar como hablábamos y la impotencia que teníamos de que no teníamos medios suficientes, porque no teníamos medios, digo, pero si es que no podemos hacer nada, digo, si estoy defendiendo Llamas y que no se pasara para aquí, para la zona de lo que es del Alto de la Quiana, para aquí, para la zona de Ponferrada, pues es que solamente teníamos medios para poder defender los pueblos, y me decía él, pues es lo que estoy haciendo yo. ¿Por qué? Porque realmente no teníamos medios para atender a la cabeza, que es normalmente donde avanza el incendio, es donde tenemos que meter medios para parar eso, porque claro, si tú no paras ese avance, va continuado, pues como pasó un pequeño incendio que nació en Llamas de Cabrera, pues prácticamente llegó a Astorga. O sea, no había medios. Es indignante escuchar porque es que en cierta manera realmente escuchando estas declaraciones somos responsables nosotros, en cierta manera los técnicos, porque parece como hay medios pero como que estos señores no piden, y al final hemos vivido una situación muy preocupante este verano, porque después cuando se ha ido a desalojar pueblos muchas veces los vecinos no quieren irse de los pueblos. ¿Por qué? Porque no confían, han perdido en cierta manera esa confianza, ¿no? Nosotros, porque la prioridad que tenemos nosotros cuando hay un nivel 2 es porque hay peligro en las vidas de las personas y los bienes, y en ese momento destinamos principalmente los medios a defender esos pueblos. El problema es que ahora te encuentras que dices vamos a desalojar el pueblo y la gente no se quiere ir, y tienes un doble problema porque tienes la gente allí en el pueblo. ¿Qué implica que desde hoy Castilla y León ya no esté en esa fase de gran riesgo o riesgo alto de incendios? Esto, porque en verano escuchábamos una y otra vez, los incendios se apagan en invierno, ¿Qué implica a nivel laboral, a nivel de medios efectivos, que desde hoy Castilla y León ya no esté en esa fase de alto riesgo? Pues implica, porque si nos vamos a lo que son las condiciones,
meteorológicas son las mismas las de ayer día 12 que las de hoy día 13. Ahora mismo están unas pequeñas lluvias, pero realmente no hay previsión de lluvias realmente para tener una humedad, porque ahora mismo el monte tiene una sequedad extrema, tiene una sequía continuada. Hoy he estado cerca de Picos de Europa y se ven todos los robles, toda la vegetación seca. Y tenemos muchos días con una humedad relativa bajísima, que eso es un problema. O sea, realmente no ha cambiado nada. ¿Qué cambia? Que declaras época de peligro medio y eso le supone que lo que aprovecha es la Junta de Castilla y León a retirar medios. Retirar medios, pues que por ejemplo el día 15, en vez de 4 bases de helicópteros que tenemos en la provincia de León, pues va a haber 2. La de aquí de Cueto, que está aquí cerca de Ponferrada, el helicóptero se va a ir, o sea, al 50%. De 3 retenes de maquinaria que hay en la provincia, va a quedar 1. De muchas cuadrillas que son de 7 personas, van a quedar en 5, que supone casi un 30% mínimo de efectivos. Y así, o sea, todo del 30% para arriba de efectivos son los que se van a retirar y esas personas se van a ir a su casa, al paro, cuando realmente esas personas deberían continuar. De momento deberían continuar porque la situación no está para retirar esos medios, porque todavía estamos en una situación que día a día tenemos incendios y que nos está costando podernos hacer con ellos. Y ya después, cuando la situación cambie, cuando la situación realmente tenga una humedad, que la vegetación ya se comporte de otra manera a la hora de la extinción, en ese momento lo que habrá es que retirar a las personas de hacer esa extinción y hacer la prevención que está necesaria. ¿Qué trabajos concretos de prevención habría que hacer en invierno y no se van a hacer porque a esta gente que en verano apaga incendios, en invierno, en lugar de tenerla preveniendo los incendios de verano que viene, se le echa a su casa? Pues lo primero que hay que hacer es una planificación de esa prevención, que no la hay. Porque lo primero, no puedes poner a la gente la vamos a trabajar, chicos. No, primero hay que planificar esos trabajos que hay que hacer. Y una vez planificados, trabajar. ¿Qué hay que planificar? Pues como ahora ha salido ahora hemos tenido este verano situaciones en que la vegetación llega hasta los mismos pueblos, los pueblos de la Cabrera Baja, que realmente en invierno prácticamente muchos de ellos no vive nadie, pues te encuentras que las ramas del monte, de los árboles, pegan con las mismas casas. Esa situación, cuando tenemos una situación en verano de incendio, pues es un peligro, claro. ¿Qué hacemos en ese momento? Coger y hacer una faja todo alrededor del pueblo, donde retiramos toda la vegetación en una franja de 4, 5, 6 metros, y después de que quitas la vegetación lo cavas todo en tierra. Claro, eso te lleva a un trabajo para dedicar a la extinción. Y después lo que haces es defender ahí, bien cuando llega el fuego o bien pues con fuego térmico. Esos trabajos que te quitan mucho tiempo durante la extinción, si están hechos durante el invierno, tienes ya una zona para defender esos pueblos. Todo lo que son líneas, como puede ser carreteras, pistas, cortafuegos, en esas, si actuamos haciendo una línea donde reducimos la carga de combustible que hay, es donde a nosotros nos es más sencillo después aplicar la extinción, porque si tienes mucha vegetación es imposible detener el fuego. Agustín, terminamos. ¿Qué le pide a la Junta de Castilla y León, que es de la que dependen estos bomberos que ahora, por lo que nos está contando, se van a ir a la calle? Pues ya no sé si a la Junta de Castilla y León le pedimos poco, porque es que no nos hace caso. O sea, llevamos años diciéndoselo a quien le pedimos. Ahora cuando marchó la vicepresidenta tercera y ministra, le he dado las gracias, porque llevamos trabajando muchos años a nivel nacional, tanto en la ley de bomberos básica y en la ley de agentes medioambientales, que precisamente mañana me ha dicho que se van a aprobar también los coeficientes reductores para los agentes forestales y medioambientales. Y lo que le pedimos, porque se lo pedimos desde CSI ya este verano, el día 14, antes de que lo dijera el presidente, es que este pacto, que además la medida, bueno, no sería acuerdo número 7, habla de un operativo durante todo el año. Lo que le pedimos es que, ya que hay comunidades que digamos que son temerarias con sus ciudadanos y realmente no hacen por sus ciudadanos lo que tienen que hacer, que sea realmente el gobierno el que obliga a las comunidades a tener unos mínimos, bien por superficie forestal, de forma objetiva, porque es que el Real Decreto del 2022 que sacó el Gobierno realmente dice que tiene que haber medios
medios de forma permanente y durante todo el año haciendo esa prevención, pero eso es subjetivo. Entonces pedimos que con un criterio objetivo, bien por hectáreas de superficie forestal, bien por número de incendios o aplicando distintos coeficientes que obliguen a tener unos mínimos durante el verano, durante la época de peligro alto, unos mínimos en la época de peligro medio, que es la que ahora he declarado, y unos mínimos en la época de peligro bajo, para que así todas las comunidades tengan ese mínimo, porque si no pasará lo que han hecho hoy día 13, volverán a quitar los medios y volverán a poner en peligro a los ciudadanos de Castilla y León. Agustín, gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias a vosotros. Hay una frase que es: la mayor amenaza para el futuro de la humanidad es la pérdida de la esperanza. Y el autor de esta frase es un tipo que decidió no resignarse y salió en busca de las mejores soluciones para revertir la crisis climática en un documental que se titula Hope, Esperanza. Javier Peña, buenas noches. Buenas noches, Aymar. ¿Qué es Hope, Javier? ¿Cómo lo explicarías tú? Bueno, Hope es un proyecto de comunicación que nace en 2018, principalmente en redes sociales, haciendo vídeos y que luego ha evolucionado a también una serie documental en Televisión Española y en Movistar, en la que hemos recorrido el mundo buscando los mejores ejemplos de los mejores casos de éxito que ejemplifican un camino viable y realista para resolver la crisis climática. Ponme un ejemplo de todo lo que has encontrado dando la vuelta al mundo, uno que digas, hoy lo traigo aquí a Ponferrada porque me pareció la leche aquello. Pues un ejemplo que es absolutamente fascinante es lo que han conseguido hacer con la restauración ecológica de la meseta del Oeste en China. Es una región con un clima similar al de España, que llevaba en un declive de desertificación, altas temperaturas, ciclos de lluvias torrenciales alternadas con sequías y empobrecimiento del campo. Y el Banco Mundial, con un grupo de científicos chinos y con el gobierno chino, dijeron: vamos a probar a ver qué pasa si restauramos la vegetación, transformamos las prácticas agrícolas a gran escala. Es una región del tamaño de España, involucraron a toda la sociedad con un objetivo común unificador, que es: vamos a reverdecer esta tierra para refrescarla, para que vuelva el agua, para que aumente la prosperidad. Y lo que consiguieron tras 15 años es sacar, según el Banco Mundial, a 2 millones de personas de la pobreza, que los ingresos de los agricultores se duplicasen y que en los últimos 15 años se hayan reducido las temperaturas entre 5 y 6 grados de media y hayan aumentado las precipitaciones entre 80 litros al año y 300 litros al año. Lo que demuestra que esta guerra entre la restauración ecológica y la economía, la prosperidad económica y los avances agronómicos en la producción de alimentos son una falacia, porque todo viene del suelo, de la tierra y de la biosfera de la que somos parte. Hay una cosa que me gusta mucho de ti y es que no te resignas ante el derrotismo climático. O sea, tú lo combates, el derrotismo. Explícame qué es el derrotismo climático. Claro. Y por qué has decidido dar la batalla contra él. Bueno, pues porque es una forma de negacionismo, de alguna forma, el decir esto no se va a resolver porque no tiene pinta, porque no parece, y bueno, pues ya nos iremos adaptando, ¿no? Y de alguna forma lo que estamos viendo ahora, la situación que estamos viendo en España, que cada vez va a peor y cada vez las danas ya se convierten en el paisaje, y los incendios y las sequías y los fracasos de cosechas son de alguna forma el comienzo. O sea, no te puedes adaptar a un mundo con un calentamiento de 3 grados, etcétera, ¿no? Entonces, no tenemos plan B, es decir, no tenemos más narices que resolver esto, y lo que hemos descubierto es que además la vía de la resolución, cuando la bajas a tierra, cuando vas a ver los proyectos que ejemplifican cada una de las grandes transformaciones que hay que hacer en toda la economía, resulta que no estamos hablando de sacrificios, o sea, estamos hablando de innovar, de mejorar, de actualizar nuestras prácticas y de mejorarnos la calidad de vida en todos los sectores. Habrá gente que te esté escuchando ahora y dirá, ya están estos del wishful thinking, del pensamiento mágico, buenista. ¿Tú qué les contestas? Pues que wishful thinking es pensar
que tenemos otra opción que resolver esto. Es decir, no tenemos más narices que resolver esto porque estos son los pilares de nuestra mesa. Si se cae la estabilidad climática, el ciclo del agua, la salud de nuestros ecosistemas, se cae la civilización. Es decir, no hay nuestro bienestar, nuestra economía, todo depende de los servicios que nos da la naturaleza. Y lo que estamos viendo es que han evolucionado tanto, gracias al trabajo de tantos pioneros en todo el mundo, cada una de las soluciones que en cada sector de la economía proponen nuevas formas de producir, que restauran lo roto, que arreglan el clima, la naturaleza, que se están imponiendo en muchos casos simplemente porque son mejores. Es decir, hay muchos países que están apostando por la restauración ecológica, por la transición energética, por la electrificación, por el aislamiento de las viviendas, simplemente porque es un sistema superior al que tenemos ahora, es más avanzado, y esto hace que se esté acelerando muchas de las transiciones que tenemos que llevar a cabo. Se están acelerando simplemente por conveniencia de los países que lo tienen que llevar a cabo. ¿Cuánto afectó en ti tu paternidad a la hora de que esto te hiciera, ¿no? Hiciera ahí un clic y dijeras, tengo que poner de mi parte? Bueno, yo creo que a todos nos cambia un poco el chip cuando tenemos un hijo y pensamos, nos preocupamos un montón, los padres primerizos sobre todo, con si está mal o si está bien, si va, cómo va a vivir. Y a mí me coincidió con que se publicó el informe bomba del IPCC, el panel de expertos en cambio climático internacional, que para que el IPCC diga algo blanco sobre negro tiene que estar consensuado entre todos los cuerpos científicos de todos los países del mundo, y en el que ya dibujaban unos escenarios literalmente incompatibles con la vida humana en amplias franjas del planeta, y determinaban puntos de inflexión climáticos, puntos de no retorno que estamos a punto de tocar, y sacaban escenarios para 2030, para 2035, para cuando mi hijo va a tener 10 años, 12 años, y es que de alguna forma a mí y a mucha gente nos activó ese informe, y fue cuando surgió todo el movimiento de Greta Thunberg y de los jóvenes por el clima, etcétera, y donde fue un punto de inflexión en la conciencia general. Y a mí, pues la verdad que se me juntaron las dos cosas, y me decidí abrir un canal en Facebook como desahogo, básicamente, de tengo que hacer algo, no sé qué hacer, voy a hacer vídeos y tal. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado. Que no es poco. Comunicando a gran escala. Javier Peña, Yaso López García, Agustín Argulo, muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Nos dicen desde Valencia que se ha complicado mucho la cosa en Cullera. Ha caído un tormentón hace unos minutos, provincia de Valencia. Jordi Carbó, ¿cuál es la situación y cómo va a evolucionar en las próximas horas con esta Dana Alice que tenemos encima? Pues es una tormenta que sigue anclada en la población de Cullera. Abarca prácticamente su límite municipal, de manera que es muy concentrada, pero en poco más de una hora ya se superan los 100 litros por metro cuadrado. Es casi imposible saber cuándo va a desaparecer esta tormenta, pero todavía puede durar una hora más. Y esta es la idea para la próxima noche, sobre todo en la provincia de Valencia, sur de Castellón y también norte de Alicante. Fenómenos muy locales, pero ahí donde se presentan se estancan y dejan estas cantidades de agua en tan poco tiempo. También algunas en el litoral de Cataluña, y mucha atención avanzada la madrugada en Baleares, que es donde tendremos la mayor severidad en estas tormentas. Y mañana no acabará de mejorar del todo. De nuevo, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares serán los sitios más afectados en el conjunto del país. Más sol que nubes, y por cierto continúa la sequía, las semanas y meses de sequía en el oeste de la península. Carbó, un abrazo. Que vaya bien. Y hay media el larguero con Manu Carreño. Manu, muy buenas. Hola, Aimar. Pues no muy lejos de donde estás, en Valladolid. Juega mañana la selección española. Se prepara el lleno en el José Zorrilla para recibir a Bulgaria en este segundo partido de clasificación para el Mundial. Sin Ferran Torres, otro jugador más del Barça que se ha caído de la concentración. Se suma a Dani Olmo más Lamine Yamal, que ni siquiera llegó a ir a la concentración a pesar de ser convocado. También Hausen del Real Madrid, recordamos. Y además Mbappé y Mastantuono con Francia y con Argentina también han abandonado la selección. Es decir,
mucho jugador del Barça y del Madrid que a la mínima molestia se marchan a casa. No sé si tendrá algo que ver, supongo que sí, que en 2 semanas se juega un clásico, un Barça-Real Madrid. Además ampliaremos también en el larguero, Aimar, la noticia que han adelantado los compañeros de Radio Barcelona sobre esa constructora con la que llegó a un acuerdo el Barça, la constructora Alimak turca, para construir las obras del Camp Nou. Curiosamente, la que más cobraba, y decían que iba a ser la más rápida. ¿Cómo sería la más lenta? Dios mío de mi vida. Y además estaremos en Cabo Verde, que hoy ha hecho historia. Por primera vez la selección se meterá en un mundial, en el del verano que viene. Un abrazo, Manu. Adiós, Aimar. Adiós. Quiero conocer vuestro análisis, analistas de mi mesa de Ponferrada, sobre el resultado del barómetro del CIS que hemos conocido hoy, que dice que el PSOE se dispara hasta el 34,8% de intención de voto, que es 15 puntos por encima del Partido Popular, que según el CIS cae hasta el 19,8%. Es una caída de 4 puntos, lo que deja a Feijóo en segunda posición y solo 2 puntos por encima de Vox, que sigue al alza. Este es el primer barómetro del CIS, después de que conociéramos el informe de la UCO sobre los gastos de Ábalos. Es el primer barómetro del CIS también, tras la polémica del aborto y de la crisis de las mamografías en Andalucía. Pero esta es la foto que dibuja el CIS, con el PSOE 15 puntos por encima del Partido Popular. ¿Qué te sugieren estos datos, Pascual? Espera un segundo, que tenemos que abrir ese micrófono. Ahí. Yo creo que Tezanos es conocedor de que las encuestas tienen un fuerte valor performativo. Es decir, que lo que digan puede generar efectos. Y creo que lo que está haciendo en realidad es anticipar con un poco de su magia, por llamarlo de una forma un poco bueno, en fin, no le voy a poner etiquetas. Digo que haciendo un poco de su magia anticipa un escenario que no es del todo irreal, porque todas las encuestas, y no solo el CIS, dicen que a medida que el Vox sube, baja el Partido Popular. Y lo que es cierto es que en España, desde 2011, cualquiera que se meta, pueden hacerlo en Wikipedia o en la página del País o en la de la página o en la de la SER, para ver los resultados electorales del bloque de la derecha en sentido amplio. El bloque de la derecha siempre obtiene unos 11 millones de votantes. Es decir, lo que pierde uno, lo gana el otro. Y esto viene sucediendo así desde 2011, con muy ligeras variaciones, ¿no? Entonces lo que está anticipando es un escenario a lo 2015 en la izquierda, es decir, un escenario en el que Vox y el Partido Popular se pueden encontrar como se encontraron Podemos y el Partido Socialista en 2015-2016, con un 20, un 22%, un 23%. Ese es un escenario que paradójicamente con la ley DONT española les puede llevar a que, sumando más electores de los que nunca hubieran tenido, superando incluso un poco los 11 millones estos que siempre tiene la derecha, se encuentran con que no pueden gobernar, porque Podemos y el Partido Socialista en aquella época, recordemos que tenían en torno a 155, 160 diputados los dos juntos, porque la ley DONT española, como decía, prioriza los escaños para el partido más votado, que sería en este caso el Partido Socialista, con una amplia ventaja, ¿no? Y creo que jugando a demiurgo, Tezanos está diciendo: empezad a preocuparos un poquito más, señores del Partido Popular, por este escenario que todas las encuestas, insisto, apuntan que pudiera llegar a suceder dentro de no tanto tiempo. Enrique. Yo, viendo las encuestas, creo que la estrategia actual del Partido Popular de copiar el discurso de la extrema derecha no le está saliendo bien a los estrategas del PP. Parece que eso es claro, y de hecho, a pesar de que Santiago Abascal continúa siendo el líder político peor valorado, no llegaba ni a un 3, siquiera en una nota de 10. Y a mí lo que me preocupa de esto es que a pesar de ello sigue aumentando muchísimo el voto de la gente joven a opciones de extrema derecha, al neofascismo. Yo estaba el otro día en un instituto aquí cerca, en la zona de montaña, y 3 guajes de no más de 11 años me decían aquello de: es que nosotros somos de Vox. Y decía: ¿pero qué me decís, chavales, si no tenéis edad para votar? Me decían: es que las feminazis, es que la ideología de género. Luego no sabían qué era eso de las feminazis ni la ideología de género, pero es que sus padres habían estado hacía poco
tirando todavía cócteles molotov a la policía por la desindustrialización. Es decir, era una zona profundamente sindicalizada, una zona profundamente reivindicativa. Y nos encontrábamos justamente con que sus hijos ahora consideran, varones fundamentalmente, que ser antisistema es ser de extrema derecha. Que ya el malote de clase no es el que va con la cresta punky o vestido de heavy, sino que es el votante de Vox. Y nos tenemos que preguntar en este país qué hemos hecho, yo que soy profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de León, qué hemos hecho en este país durante los últimos 20 años en la escuela pública para que tantos jóvenes voten al fascismo. Porque si algo tenemos claro es que no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Valentina. Totalmente. Sin ser antitotalitario, sea como sea. Pero, a ver, yo lo que creo es que si el CIS de Tezanos fuese verdad, creo que Sánchez debería convocar elecciones. Porque la verdad es que se lo deja perfectamente colocado, con lo cual me parece sorprendente, ¿no? Se lo preguntaremos mañana, por cierto, que viene a la SER, está con Ángels a partir de las 9 de la mañana en Hoy por Hoy. Ay, qué bien, pues ojalá. Se lo podremos preguntar. Ojalá que le pueda preguntar si va a convocar elecciones teniendo en cuenta los resultados que le da el CIS, porque es verdad que no lo da ninguna otra encuesta, ni 40 dB para El País, ni todas dan una horquilla de primera fuerza política, todos las encuestadoras de los principales periódicos y medios de comunicación del país dan primera fuerza política 30-34 al Partido Popular, segunda con 27-25 al Partido Socialista y Vox, que está entre 15 y 17%, más o menos, ¿no? Es verdad que esta baja al Partido Popular por debajo del 20%, o sea, le da un 19% y el Partido Popular ganó las elecciones del 23 con un 33%. Es un poco exagerado, pero como bien decía Sergio antes, que es verdad, lo ha dicho el propio Tezanos, o sea, esto no es en la noche del 23 de julio, pues explicaba que las encuestas no había que creérselas demasiado, que lo que generaban, en realidad, para lo que servían las encuestas era para marcar tendencia. Y esto es lo que creo que sí que está haciendo y lo que pretende, de alguna manera, es marcar una tendencia que está basada en una realidad, pero es una realidad que cuando se le empuja, la tendencia se convierte en realidad, porque en realidad al Partido Socialista el mejor aliado, y luego voy al peligro que eso tiene, es Vox en este caso, porque cuanto más infles a Vox, más posibilidades tienes de volver a reeditar un gobierno como el que tenemos actualmente. O sea, cuanta más división de la derecha se produzca, o en el bloque de la derecha, como gusta decir, menos posibilidades hay para que esto ocurra. Y lo vemos no solamente a nivel nacional, sino lo vemos en las comunidades autónomas, ahora que tenemos dos elecciones, una en esta tierra y otra en Andalucía. Y creo que ahí, en fin, desde luego, por parte del Partido Popular es evidente, y lo ha dicho así Feijóo, no es secreto para nadie, que lo que no se quiere y lo mejor sería no tener que contar con Vox para poder gobernar. Lo que pasa es que con esta estrategia de engordar a Vox cada vez se pone más difícil. Por lo tanto, es una estrategia muy perversa, justamente para poder frenar un ascenso que creo que, en fin, debería preocuparnos como país e intentar hacerlo, ¿no? Valentina, ¿no crees? Pregunto honradamente, no es pregunta retórica, que es el Partido Popular el que está engordando a Vox, introduciendo permanentemente en la escena pública todos los temas en los que Vox está más cómodo, todos los marcos de referencia en los que Vox está más cómodo, empezando por el de fuera Sánchez. O sea, si alguien ha ido más lejos que nadie en el fuera Sánchez ha sido el Vox, que ha cogido incluso un muñeco y se ha puesto a darle palos delante de Ferraz. Entonces, evidentemente, si el Partido Popular, en lugar de dedicarse a decir, bueno, pues venga, vamos a hablar de gestión, voy a ir a hablar con la ministra Agensén sobre gestión climática, en lugar de hacer eso, lo que dice es, yo no me siento con nadie representante de Sánchez, lo que está alimentando es el marco Sánchez sí, Sánchez no. Si lo que hace el Partido Popular es irse a hablar de aborto sí o aborto no, que es un tema superado para la amplia mayoría de la sociedad española,
pero en el que siguen enquistados pues esa minoría nacional católica que mencionaba Enrique antes. Y se va a discutir sobre este tema, y es lo que está haciendo en las últimas semanas. Y lo hace también con el cambio climático, y lo hace eludiendo condenar al franquismo, y lo hace, sintiéndose a veces cómodo y a veces no tan cómodo con Trump. Permanentemente lo que hace es poner encima de la mesa los marcos que le interesa a Vox. Yo solamente con esto termino la idea. ¿Os imagináis lo que sucedería en este país si la potencia judicial, mediática y política que tiene el Partido Popular, que es enorme, y todos sabemos que es enorme, se pusiera al servicio de que los temas de conversación fueran temas de gestión en los que quizá el Partido Popular podría criticar al Partido Socialista en lugar de temas en los que se siente a sus anchas la extrema derecha? A mí me preocupa también lo que se ha denominado la lepenización de los espíritus, que es un poco aludiendo a Marie Le Pen, que justamente todo el espectro ideológico se está corriendo cada vez más a la derecha. Y aquello que era impensable, en otros momentos en la escuela era impensable que entraran discursos de odio, aquí se empiezan a plantear incluso como una opinión más. Y eso es profundamente peligroso, porque se está viendo que no solo el Partido Popular, sino que en buena parte el Partido Socialista está comprando marcos ideológicos, sobre todo en temas securitarios y migratorios, marcos ideológicos de la extrema derecha, que se están aquí. Y ahora en los países europeos todo el mundo compite a ver quién pone más barreras. Y esto es profundamente peligroso porque está girando la democracia hacia un modelo que al final acabamos viendo como Trump está haciendo un golpe de Estado interno, mandando ejércitos a las ciudades demócratas y dando un golpe de Estado. Llegar a eso que solo lo veíamos en las películas de ciencia ficción y decíamos, eso nunca va a pasar. Y resulta que ahora lo estamos comprobando de este señor con el pelo rojo que puede estar todo lo loco que creamos, pero realmente es quien está decidiendo ahora en Estados Unidos posiblemente un marco que era impensable. Valentina. A ver, yo lo que creo es que es importante dejar clarísimo, y creo que se ha demostrado después de los gobiernos autonómicos que ha tenido el Partido Popular con Vox, que Vox no tiene ninguna intención de ayudar al Partido Popular en absolutamente nada. Vox ha venido para sustituir al PP, no para ayudar al PP. Y esto creo que es muy importante que todo el mundo lo tenga muy en la cabeza, porque hay veces que da la sensación de que se quiere enviar como un mensaje un poco de no hay nadie que alimente más a Vox que al PP. Yo creo que no porque y cuando llegó Feijóo, digo por poner creo que hoy no dice nada el Partido Popular que no haya dicho históricamente y antes de que existiese Vox. Ninguna de los temas importantes. Son temas, a mi modo de ver, que se plantean mediáticamente de una manera muy fuerte, todos aquellos que son difíciles de afrontar para la derecha. En este caso ha sido el tema de la inmigración, el tema del pacto de cambio climático, porque son aquellos en los que, y el aborto, sobre todos los que son temas morales. Por eso insisto en que Sánchez, en el debate anterior lo decíamos, lo vio clarísimamente, porque en esto hay que reconocer que el presidente del Gobierno tiene un olfato maravilloso, porque le ha salido muy bien. El Partido Socialista sabe cómo ahondar en las diferencias. Pero Valentina, son diferencias... Sánchez no le ha dicho a Feijóo que salga hoy con la yo no digo tampoco Feijóo le ha dicho a Sánchez que vaya a darle el abrazo a Trump. Pero por eso te preguntaba. Evidentemente no. Hay veces que piensan por ellos mismos, que son casi siempre. Pero no, yo no digo que es que se lo haya dicho. El Feijóo, cuando llegó al frente del Partido Popular, le propuso pactos a Sánchez y venía con una intención de hacer algo completamente distinto. El presidente del Gobierno, en su toma de posesión, en su primer discurso, no me digas que no con la cabeza. No, te digo que no porque un muro. No, ¿sabes cuándo se cayó el primer pacto que fue por la renovación del Consejo del Poder Judicial? Cuando le dieron un tirón de orejas a Feijóo y a Sánchez, que le pilló volando a, no recuerdo a qué país estaba volando en aquel momento, aterrizó y se encontró con que Feijóo, donde dije Diego, digo.
Entonces, bueno, pues o sea, entonces no es que Sánchez haya... ¿Ves? Es que parte no ha sido cuando Sánchez, yo decía insisto. lo del balón de oxígeno es porque se interpreta así cuando hay alguien que cede. Y la única manera de pactar es esta ceder. noche desde Ponferrada, que es Castilla y León, la comunidad que si no cambia nada va a ser la primera que vaya a elecciones dentro de este largo ciclo electoral que vamos a tener entre el año que viene y el siguiente. Castilla y León va a ser un termómetro fantástico para saber cómo está la marca PP, porque aquí la marca Mañueco no es no funciona por sí misma. Aquí es la marca PP, no así, por ejemplo, en Andalucía, que efectivamente puede haber la marca Moreno, aquí la marca Mañueco no. Y por lo tanto va a ser un termómetro muy bueno para saber en qué punto están las siglas Partido Popular y la reconfiguración de la derecha de la que estábamos hablando. Y eso teniendo en cuenta que aquí Vox gobernó, estuvo en el gobierno y jugó un papel perfectamente descriptible que fue la nada. Enrique, ¿cómo explicarías el mapa político actual aquí a unos meses de las autonómicas, ya con todo en ebullición, ya con todo el mundo haciendo sus cálculos, haciendo sus encuestas? ¿Cómo lo explicarías? ¿Cómo lo dibujarías? Pues yo no creo que Vox fuera tan indiferente en su política en Castilla y León. No tenemos más que recordar la ley de discordia que consiguió que separara todo lo que era la memoria histórica democrática. De hecho, las pocas iniciativas que había en este sentido prácticamente desaparecieron. Y por eso nos preguntamos, claro, ¿por qué los chavales ahora saben más del nazismo que del franquismo? Y algo tiene que ver con esto, con que justamente si las futuras generaciones no se les educa en decrecimiento contra el cambio climático, si no se trabaja en antifascismo con lo que estamos viviendo, si no conocen la memoria histórica de sus abuelos y abuelas, es que aquí en Favero, haciendo el documental Los Campos del Silencio, dirigido por Eloína Terrón, entramos en clase de los chicos de segundo de bachillerato en Castilla y León, en el Bierzo, y no sabían ninguno de los chicos y chicas que sus abuelos habían sido esclavos de Franco en un campo de concentración. Claro, y los chicos y las chicas les mandamos a que vayan a ver los campos de concentración de Birkenau, de Auschwitz, pero aquí es que hubo 300 campos de concentración, San Marcos entre ellos, y estuvieron como esclavos de Franco, y de hecho sus abuelos tuvieron descendencia y por eso ellos estaban ahí, y no sabían. Si no saben esto, las futuras generaciones van a perpetuar ese modelo. Y esto es lo que tenemos que replantear. ¿Cuál es el futuro? Porque es que estos chicos ahora son quienes votan y son los que construyen el futuro de la democracia. O le ponemos bases sólidas a la democracia o tendremos muchos problemas en el futuro. Valentina, ¿qué está en juego en Castilla y León como inicio de ciclo? ¿Qué está en juego aquí? Sí, pues yo creo que justamente esto, o sea, las encuestas hoy por hoy, después de la gestión de los incendios, que ha sido pues una prueba para Mañueco sin duda, siguen dándole mayoría, no una mayoría absoluta, que es lo que pretendía antes de tener esta crisis y que es lo que sería deseable justamente para no tener que depender de Vox a la hora de gobernar. Eso es lo que es altamente difícil con las encuestas tal y como está a día de hoy. Pero insisto que Vox no tiene intención de ayudar, sino de complicar las cosas. Y lo que sí parece es que tampoco el Partido Socialista logrará tener una mayoría holgada. Va a depender mucho también de estas fuerzas pequeñas provinciales, ¿no? En Soria, en algunas de las provincias de la región, si alguien consigue el escaño, ¿no? Sergio. A ver, por un lado, yo creo que va a ser muy importante cada voto en Castilla y León, porque en un cuerpo electoral de 81 procuradores, con un reparto de la ley DONT muy minucioso por cada provincia, a veces se han repartido procuradores por 200, 300 votos. Así que cada voto va a contar en estas elecciones. Ese es el punto uno. Después, en términos predictivos, lo que apuntaría la demoscopia ahora mismo es que no es improbable un escenario parecido al que apunta el Tezanos para el conjunto del país, es decir, un escenario en el que el Partido Socialista pueda ganar las elecciones, pero quien vaya a gobernar sea el Partido Popular con Vox.
Y esto en el itinerario hacia las elecciones generales de 2027 es más que interesante, porque nos vamos a encontrar con que Castilla y León probablemente nos encontremos con que gane las elecciones el PSOE, pero gobierne el Partido Popular con Vox. En Andalucía se puede resquebrajar la mayoría absoluta de Moreno, porque lo que está sucediendo en Andalucía es muy gordo y afecta a mucha gente en los temas nucleares de su vida, y probablemente también se tenga que apoyar de nuevo en Vox, y nos vamos a encontrar que entramos en 2027 con 2 comunidades autónomas en las que el Partido Popular de nuevo ha claudicado ante las exigencias del partido de la extrema derecha. Si a eso le unimos el itinerario discursivo que está teniendo, me parece que lo que va a abundar es en hacer realidad el escenario que planteaba Tezanos. Bueno, lo dejamos aquí por hoy. Nos vamos, señores. Muchísimas gracias, Ponferrada, por habernos acompañado en esta noche de lunes. Ha sido una gozada. Nos vemos en la próxima. Adiós. Hora 25. Con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.